Bien, hermanos, ya ha llegado la hora para dar inicio a la reunión de este día. Así que en nombre de la Congregación Benito Juárez, les damos la bienvenida a todos ustedes. Siéntanse bienvenidos, siéntanse cómodos, pasen, hermanos, a tomar sus lugares. Pues ya es hora de dar inicio a nuestra reunión de este día. Como costumbre, hermanos, vamos a comenzar nuestra reunión con una canción a Jehová. Esa canción es la canción 30. Canción 30. Dice, mi amigo, mi Padre, mi Dios. Basado en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Los que gustan y puedan ponerse de pie, vamos a entonar esta canción a Jehová. Tomar nota de el tema que se va a desarrollar en esta ocasión, hermanos, por favor tomen nota. El tema es, confiemos en el Dios de todo consuelo. Confiemos en el Dios de todo consuelo. Esta información va a estar a cargo del hermano Josué Lara. Él viene de la congregación Villas del Real. Así que, hermano Lara, lo invitamos entonces a que nos dé la información. ¿Cómo se siente? ¿Se siente contento? ¿Se siente feliz? En sus rostros puedo ver que sí. Efectivamente, nos sentimos contentos, nos sentimos felices. ¿Pero por qué? Bueno, quizá porque estamos en la casa de oración de Jehová, listos para escuchar el alimento que Él amorosamente nos prepara. Nos sentimos felices por ello. Nos sentimos tranquilos de estar aquí, ¿no es cierto? Pero
¿sabe por qué nos sentimos felices y nos sentimos contentos también? Mire, ¿qué le parece si analizamos la última frase de la canción que acabamos de entonar? Esa última frase, hermanos, dice así: Él es mi fiel amigo, Él es mi Padre, Él es mi Dios, me consuela, me protege y me da amor. Por eso usted se siente feliz, por eso yo me siento feliz, porque tenemos a un Padre amoroso, a un amigo fiel, que nos consuela, nos protege y nos da amor. A pesar de todo lo que vivimos hoy en día, hermanos, todas las circunstancias que atravesamos, podemos sentir felicidad, podemos estar contentos. ¿Recuerda la primera estrofa de esta misma canción? Mire, ¿qué le parece si también la leemos de nuevo? Esta estrofa dice así: En este mundo tan cruel, valle de lágrimas y dolor, yo siempre fui feliz, sirviendo al Señor. Así es, hermanos. A pesar de que el mundo entero está en un valle de lágrimas, de sufrimiento, de dolor, nosotros sentimos felicidad, sirviéndole al Dios feliz. Y es que, hermanos, toda la humanidad en estos momentos necesita de consuelo. Todos los seres humanos, a lo largo de nuestra vida, pasamos por diferentes circunstancias, por diferentes dificultades, y necesitamos ese consuelo. Pero, ¿dónde hallamos ese consuelo? Bueno, en su palabra, la Biblia. La Biblia, hermanos, nos infunde consuelo, nos infunde esperanza. Pero, ¿qué le parece si lo leemos directamente de la Biblia? Miren, abran su Biblia, por favor, o dispositivo móvil, y leamos juntos lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. ¿Ya lo tiene? Ahí menciona: Porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado, fueron escritas para nuestra instrucción. Y note, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Así es, hermanos. Debemos estar muy agradecidos de que Jehová sea el Dios de todo consuelo. Y en su palabra hallamos ese consuelo. Si nosotros nos mantenemos cerca de Jehová, leyendo su palabra, hallaremos ese consuelo que tanto necesitamos. Sabemos que la situación que vive el mundo hoy en día es triste, es lamentable. Pero, ¿siempre será así? ¿Qué pasará dentro de poco? Bueno, la Biblia indica que Jehová pronto eliminará de nuestro planeta las guerras, el sufrimiento, el dolor, la muerte. Todo eso, menciona la Biblia, será cosa del pasado. Pero ¿cómo es posible esto? Miren, abran su Biblia, por favor. Y ahora leamos lo que dice Revelación, capítulo 21, versículo 5. Revelación, capítulo 21, versículo 5. Ahí menciona: Y aquel que estaba sentado en el trono dijo: Mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. También dice: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así es, hermanos. Jehová se propone hacer nuevas todas las cosas. Va a eliminar de nuestro planeta las guerras, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento. Y lo más importante, hermanos, la muerte no existirá más. ¿Se imagina una vida así? Sería maravilloso, ¿no es cierto? Imagínense una vida donde nadie diga: estoy enfermo, donde no tengamos que envejecer y donde no tengamos que morir. Sería maravilloso, sin duda. ¿Y sabe qué es lo mejor?
que falta muy poco para que todo esto suceda. Así es, hermanos. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, miren, abran su Biblia, por favor, y ahora leamos lo que dice Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 5. Perdón, Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Aquí menciona: mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres más bien que amadores de Dios, teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder. Y de estos, apártate. ¿No es cierto que todo lo que acabamos de leer es lo que vemos hoy en día? El mundo entero está plagado de esto. Por eso, hermanos, podemos entender que vivimos en los últimos días. Y no solo eso, debido al estudio profundo que tenemos de las Escrituras, comprendemos que ya vivimos en la parte final de esos últimos días. Por eso, hermanos, nunca había sido tan importante y tan necesario que demostremos confianza a Jehová, que nos mantengamos cerca de Él. Solo así, hermanos, recibiremos consuelo de parte de Él. Pero, ¿por qué es tan importante tener confianza en Jehová? Tener la seguridad de que Él muy pronto cambiará todo esto. Bueno, existe una gran diferencia, hermanos, en la actitud de alguien que tiene seguridad, que tiene confianza en que pronto llegará a su objetivo, a la actitud de alguien que no la tiene. Mire, ¿qué le parece si analizamos mediante la siguiente imagen? ¿Ya lo observó? La persona del dibujo de arriba tiene la seguridad, la confianza de que muy pronto llegará a su objetivo. ¿A qué lo va a llevar esto? Bueno, a seguir excavando. Quizás esté cansado, quizás esté agobiado, quizás ya no pueda más, pero él seguirá excavando. ¿Por qué? Porque sabe que le queda muy poco por llegar. Sabe que no se puede rendir. Su actitud va a ser de seguir excavando, no se va a rendir. Caso contrario a la persona del dibujo de arriba, de abajo, perdón. Lamentablemente se rindió. Decidió no seguir más. ¿Por qué? Bueno, porque esta persona no tenía la confianza, no tenía la seguridad siquiera si iba por el camino correcto, no sabía si le faltaba mucho, si le faltaba poco, y el cansancio lo hizo rendirse. Decidió no seguir más. ¿Fue una buena decisión? ¿Qué tanto le faltaba? Casi nada, ¿no es cierto? Qué triste y qué lamentable sería, hermanos, que a nosotros nos sucediera lo mismo. Que faltando tan poco para que todo esto termine, perdamos la confianza en Jehová. Perdamos la seguridad en que Él muy pronto cambiará todo esto. Por eso, hermanos, es muy importante que nos mantengamos firmes, nutridos espiritualmente, aprovechando todas las herramientas que Jehová nos provee. Solo así, hermanos, nos mantendremos fuertes, seguiremos adelante. Y es que Jehová, hermanos, el Dios de todo consuelo, ha tomado medidas oportunas para ayudarnos a afrontar estos tiempos tan difíciles. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Aprovecharlas? Mire, pongamos un ejemplo. Está como cuando usted se siente mal, se siente enfermo, va al doctor a que lo consulte,
el doctor le va a preguntar, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que siente? Fíjese, doctor, que me siento muy mal. Me duele la cabeza, tengo temperatura, me duele la garganta, el cuerpo, me siento fatal. Bueno, el doctor lo va a consultar, lo va a examinar, le va a tomar la temperatura. Efectivamente, trae usted la temperatura muy alta. La garganta la trae muy inflamada, trae una fuerte infección. Pero mire, le voy a dar este medicamento. Estas pastillas le servirán para la fiebre. Se toma una pastilla por 3 días, cada 6 horas. Estas otras pastillas le servirán para la infección en la garganta. Se toma una pastilla por 3 días, cada 8 horas. Y este jarabe le va a servir para la tos. Se toma 2 cucharadas por 3 días, cada 6 horas. Bueno, usted ya tiene el medicamento, tiene la receta, llega a su casa. Quizás la primera vez sí se las tome, pero después se le olvidó. No se las tomó más. A los 3 días usted regresa con el doctor, le dice, doctor, fíjese que no me ha aliviado. Me siento muy mal todavía. ¿Qué es lo primero que nos preguntará el doctor? ¿Se tomó el medicamento tal como le indiqué? Fíjese, doctor, que no, se me olvidó. Nomás me lo tomé una vez y ya no lo volví a tocar el medicamento. ¿De quién será responsabilidad? ¿De usted o del doctor? Lo mismo pasa con Jehová, hermanos. Quizás nosotros le podamos decir a Jehová, Jehová, fíjate que me siento muy triste por esta situación. Me siento muy mal. Ayúdame, por favor. Bueno, Jehová quizás prepare un discurso público, el estudio de la atalaya, para ayudarnos a nosotros espiritualmente a salir adelante de ese bache que estamos pasando. Pero ¿qué pasa? Si usted ese día se sintió tan triste que decidió no venir a la reunión, ¿se va a aprovechar del alimento que Jehová le había preparado a usted? Claro, hermanos, que Jehová sabe nuestras limitaciones, nuestras necesidades, pero si en nosotros está el poder asistir a la reunión, asistamos. Solo aquí, hermanos, recibiremos consuelo de parte de Él. O quizás le podamos decir, Jehová, fíjate que me siento muy triste por esta otra situación. La verdad que me siento muy cansado, muy agobiado. Ayúdame, por favor. Bueno, quizás Jehová en el sitio de internet ponga videos, experiencias de hermanos que han pasado por su misma situación y han salido adelante, o información que nos va a ayudar también a salir adelante. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos la costumbre de checar el sitio de internet, de ver las experiencias, de leer la información que Jehová nos prepara semana con semana, ¿de quién será la responsabilidad? ¿De usted o de Jehová? Por eso, hermanos, es de suma importancia que aprovechemos todas las provisiones que Jehová nos da. Solo así, hermanos, recibiremos consuelo de parte de Él. Mediante sus promesas y las profecías bíblicas, podremos seguir aguantando porque sabemos que todo esto se va a terminar. Así que podremos seguir aguantando cualquier cosa que Él permita, dado que estamos seguros de que pronto acabará todo esto. Otra ayuda que Jehová nos da, hermanos, es su organización. Mediante esta, Jehová nos da el alimento a tiempo apropiado, nos da recordatorios, mediante las visitas del superintendente de circuito, las asambleas, los ancianos nombrados por su espíritu. Tomemos estas herramientas, hermanos, aprovechemos todas estas herramientas que Jehová nos da. Solo así recibiremos consuelo y estímulo. Ahora, ya recibimos nosotros consuelo de parte de Jehová. ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros? ¿Qué le parece si dejamos que la Biblia nos responda? Miren, abran su Biblia, por favor. Leamos lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Aquí menciona: que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos estamos siendo consolados por Dios. Así es, hermanos. Ese mismo consuelo que nosotros recibimos de parte de Jehová, lo podemos utilizar para ayudar a otros. Y es que, hermanos, cuando nosotros ayudamos a otros, nos beneficiamos a nosotros mismos. Sentimos regocijo al hacerlo. Miren, les voy a relatar una breve experiencia. Una experiencia de una hermana. ¿Qué le pasó a esta hermana? Esta hermana enviudó. ¿Pero qué fue lo que hizo? Mire, fíjese lo que nos relata. El servicio de precursor me fue un verdadero consuelo cuando perdí a mi querido esposo. Cuanto más salía al servicio para ayudar al prójimo, menos sentía la trágica pérdida. Confío en las promesas de Jehová y pienso principalmente en cómo ayudar a las personas con quienes estudio a que hagan cambios en su vida. Y fíjese cómo termina el día esta hermana. Al final de cada día duermo plácidamente y mi corazón rebosa de gozo. Qué motivador, ¿no es cierto? Esa hermana perdió a su querido esposo en la muerte. ¿Pero qué fue lo que hizo? Aprovechó su tiempo y energías para dedicar más tiempo a Jehová, para ayudar a otros mediante la predicación. Eso la ayudó a salir adelante. No cabe duda, hermanos, que cuando nosotros ayudamos a los demás, nosotros mismos salimos beneficiados. Ahora, ¿cómo podemos consolar a los que han perdido un ser querido? Bueno, primero podemos explicarles sobre las causas de la muerte. También debemos hablarles de la esperanza de la resurrección, decirles que es posible. Y es que, hermanos, en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que ya habían fallecido y volvieron a la vida. Uno de esos ejemplos es el caso de Lázaro. Lázaro hacía 4 días que había fallecido. Cuando Jesús llegó a su tumba, ordenó que quitaran la piedra que obstruía el paso. Primero oró públicamente a Jehová para que todos supieran que contaba con el poder divino. Después le ordenó a Lázaro que saliera. ¿Y qué sucedió? Lázaro salió. Aún tenía los pies y las manos atadas con el vendaje del entierro. Todos los que estaban ahí, hermanos, para consolar a Marta y María, presenciaron este acto y pusieron fe en Jesús. ¿Verdad que este relato refuerza la esperanza de que nuestros seres queridos pueden volver a la vida en el nuevo mundo de Dios? Tal vez, hermanos, tengamos un familiar o un amigo que está en una enfermedad grave o quizás ha sucumbido ante la muerte. Puede que los dolientes derramen lágrimas de dolor. Y es que es normal, hermanos, sentir dolor cuando perdemos un ser querido. Hasta Jesús mismo se dio a las lágrimas, menciona la Biblia, cuando se enteró que su amigo Lázaro había fallecido. Pero debe de ser muy reconfortante, hermanos, que Jehová pronto los llamará, los tiene en su memoria, y ellos le responderán. Será como si hayan regresado de un viaje, pero no enfermos, sino con buena salud. No cabe duda, hermanos, que debemos estar muy agradecidos porque podemos contar con la esperanza de la resurrección. Y ahora, ¿qué podemos hacer por quienes están sufriendo una enfermedad o han sufrido algún accidente? Bueno, de igual manera, debemos asegurarles que Jehová es un Dios de tiernas misericordias y no olvida su obra fiel. Y es que, hermanos, las enfermedades o circunstancias difíciles que estemos pasando, tal vez la veamos como una prueba de aguante y de fe. Pero, ¿qué nos asegura Jehová? Miren, abran su Biblia, por favor. Leamos juntos lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 10,
versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Veamos lo que Jehová nos asegura. Dice: ninguna tentación los ha tomado a ustedes, salvo lo que es común a los hombres. Y note, pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que junto con la tentación también dispondrá la salida para que puedan aguantarla. Jehová, hermanos, nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Algo que también nos ayudará a saber es dejarles claro que Jehová nunca causa el sufrimiento. Y dado que sabe que somos polvo, no nos pide más de lo que podemos dar. Y es que Jehová, hermanos, es tan amoroso y bondadoso con nosotros que nos hace esta siguiente invitación. Miren, leamos estas hermosas palabras que están registradas en Salmo, capítulo 55, versículo 22. Abran su Biblia, por favor, en Salmo, capítulo 55, versículo 22. Fíjese lo que Jehová nos dice. Arroja tu carga sobre Jehová mismo, y Él mismo te sustentará. Nunca permitirá que tambalee el justo. No cabe duda, hermanos, que recordar estas palabras a quienes están pasando por alguna enfermedad los fortalecerá bastante. Animémosle a cultivar confianza en Jehová. Solo Él, hermanos, podrá ayudarnos cuando a nosotros nos parezca que las situaciones son imposibles de cambiar. Pero sabemos que cambiarán hasta después de Armagedón. Mire, veamos otra invitación que Jehová nos hace mediante su palabra. Ahora veamos lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Ya lo tiene? Aquí menciona: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta. Y note, y Él mismo hará derechas tus sendas. No cabe duda, hermanos, que Jehová merece toda nuestra confianza, puesto que Él es el Creador. Por lo tanto, es vigoroso en poder y la fuente de energía dinámica. ¿Recuerda qué significa su nombre? Él hace que llegue a ser. ¿No nos fortalece mucho saber, hermanos, que Jehová puede hacer cuanto se proponga? Y es que si no podemos confiar en Jehová, hermanos, ¿en quién lo podemos hacer? Claro que para confiar en Jehová tenemos que gustar y ver que Jehová es bueno, aplicando en la vida lo que aprendemos en la Biblia y reflexionando en lo bien que todo esto produce. Sin duda alguna, hermanos, Jehová nos ha dado muchas pruebas de amor. La principal y más importante fue el sacrificio de su Hijo Jesús. Sabemos que mediante Él se cumplirán todas las promesas que Jehová nos ha hecho. Forjemos y mantengamos una relación íntima con Jehová. ¿Cómo? Ejerciendo fe en el rescate, leyendo su palabra y perseverando en la oración. También, hermanos, imitemos a Jehová y a Jesús ayudando a otros, consolando a quienes lo necesiten. Nunca olvide, hermanos, que por todo el mundo hay hermanos y hermanas que están pasando por su misma situación, incluso más difícil, y sin embargo, siguen adelante, confían en Jehová. Mire, ahora, por último, leamos por favor lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Sin duda leer estas palabras, hermanos, nos fortalece bastante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Tanto usted como yo, hermanos, debemos de tener esta firme convicción. Ahí dice: por lo tanto,
no nos rendimos. Más bien, aunque el hombre que somos exteriormente se vaya desgastando, ciertamente el hombre que somos interiormente va renovándose de día en día. Porque aunque la tribulación es momentánea y liviana, obra para nosotros una gloria que es de más y más sobrepujante peso y es eterna. Mientras tenemos los ojos fijos, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Siga adelante, hermanos, continúe adelante. Tal y como comentamos sobre la imagen, mantenga su vista fija en el futuro, no se desvíe de allí. Confíe en Jehová con todo su corazón y recuerde, tengo a un amigo fiel que me consuela, que me protege, que me da amor. Primeramente le damos las gracias a Jehová Dios y al esclavo fiel y discreto que ha hecho disponible esta información tan excelente. Confiar en Jehová con todo, es de todo consuelo. Gracias, hermano Lara, porque realmente lo explicó de la manera tan sencilla, muy entendible, hermano Lara. Muchas gracias por su buena información. Esperemos que nos visite nuevamente en otra ocasión. Seguimos, hermanos, adelante con nuestra reunión. Vamos entonces a tener el estudio del Atalaya a cargo del hermano Cobos. Su lector será Abner Coronado. Bueno, con nosotros. Vamos a dar principio con la canción 142 que lleva como título Aferrémonos a nuestra esperanza. Les invitamos, si les es posible, ponerse de pie. Hebreos 6, 18 y 19. ¿Quién me quiere leer el texto temático? Dice, tú no eres un Dios que se deleita en la iniquidad. Nadie malo puede residir contigo. Salmo 5:4. Vamos a observar el avance. En este artículo vamos a analizar
¿cómo podemos evitar que los niños sufran abuso sexual? Veremos qué pueden hacer los ancianos para mantener a salvo a la congregación y cómo pueden los padres proteger a sus hijos. Así que son dos puntos interesantes. Los ancianos, ¿qué pueden hacer para mantener a salvo a la congregación? Y cómo pueden los padres proteger a sus hijos. Y el punto central es sobre cómo evitar que los niños sean objeto de abuso sexual. Así que vamos a pedirles sus comentarios al grano, sin divagar demasiado, sino al grano para poder comprenderlo. Empezaremos tomando en cuenta que el repaso es el siguiente. ¿Por qué es el abuso de menores un pecado grave? ¿Cómo pueden, o más bien, cuando los ancianos atienden casos de pecados graves, de qué cosas se preocupan? ¿Y cómo pueden los padres proteger a sus hijos? Tomen en cuenta este repaso y empezaremos con la lectura de los primeros 3 párrafos. Jehová odia todo tipo de maldad, así que detesta el abuso sexual de menores, un acto especialmente malvado y repugnante. Igual que él, sus testigos aborrecemos el abuso de menores y no lo toleramos en la congregación. El abuso de menores está totalmente en contra de la ley del Cristo. Esto es, todo lo que Jesús enseñó con sus palabras y acciones. ¿Por qué lo decimos? Porque, como vimos en el artículo anterior, la ley del Cristo se basa en el amor y fomenta la justicia. Como los cristianos verdaderos seguimos esa ley, tratamos a los niños de manera que se sientan seguros y queridos de verdad. Pero el abuso de un menor es un acto egoísta y malvado que resulta en que el niño se sienta inseguro y piense que nadie lo ama. Por desgracia, el abuso sexual de menores es una plaga mundial que también ha afectado a los cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque en nuestros días hay muchos hombres inicuos e impostores, y algunos de ellos quizás intenten entrar en la congregación. Además, algunos que afirman ser parte de la congregación se han dejado llevar por deseos pervertidos y han abusado sexualmente de niños. A continuación, vamos a ver por qué este tipo de abuso es un pecado tan horrible. Después, analizaremos qué hacen los ancianos cuando alguien comete un pecado grave, como el abuso de menores, y cómo pueden proteger los padres a sus hijos. Vamos a leer el Salmo 5, 4 al 6. 5, 4 al 6. Vamos a invitar que nos lea este texto. La hermana López, por favor. Aquí adelante. 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se deleita en la iniquidad, nadie malo puede residir contigo por tiempo alguno. No pueden los jactanciosos tomar su puesto enfrente de tus ojos. Odias, sí, a todos los que practican lo que es perjudicial. Destruirás a los que hablan una mentira. Al hombre de derramamiento de sangre y de engaño, Jehová lo detesta. Ahí está el texto. Ya entendemos el contenido. Ahora la pregunta. Según el Salmo 5, 4 al 6, ¿cómo ve Jehová la maldad? ¿Cómo ve Jehová la maldad? Vamos a escuchar a la niñita Arellano. Jehová odia toda vez.
Gracias. Muy bien. Entonces, enfatizando, Said, ahí enseguida, está cerquita. A ver, ¿cómo ve Jehová la maldad, Said? Dice que la odia, así que también odia el abuso sexual de menores, un acto específicamente malvado o repugnante, igual que el abuso de menores, y la congregación también odiamos eso. Andele, Said. Muy bien. Gracias. Hermanos, ¿qué es un menor? ¿Alguien me puede decir qué es un menor? Hermano López, vamos a comprender bien a quién aplica. Es alguien que tiene menos de 18 años. Ahí está. Así que aunque usted lo ve grandecito, pero tiene 17, casi los 18, es un menor. Bien. Vamos a hacer la otra pregunta. ¿Por qué decimos que el abuso de menores está en contra de la ley del Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Rivera? El joven Rivera. Porque la ley de Cristo se basa en el amor y fomenta la justicia. Como los cristianos verdaderos seguimos esa ley, tratamos a los niños de manera que se sientan seguros y queridos de verdad. Es correcto. Muy bien. Entonces, poniendo énfasis, ¿qué es el abuso entonces de menores? ¿Qué es el abuso de menores, hermana Margarita? Y pues es un acto egoísta y malvado que resulta en que el niño se siente inseguro y piensa que nadie lo ama. Según el párrafo 3, ¿cuánto ha proliferado el abuso de menores? Hermana de Cobos. El abuso sexual de menores ahorita es una plaga mundial que ha afectado también a los cristianos verdaderos. Muy bien. Ahora, ¿por qué también ha afectado a cristianos verdaderos? ¿Por qué? Hermana Miriam, por favor. Dice porque en nuestros días hay muchos hombres inicuos e impostores y algunos de ellos quizás intenten entrar en la congregación. Muy bien. Esos son algunos que son impostores. ¿Y qué hay de los hermanos en la congregación? Hermana Tere. Algunos se han dejado llevar por deseos pervertidos y han abusado sexualmente de niños. Muy bien. ¿Qué vamos a ver a continuación? Hermana Manjarres. Sí, ¿por qué este tipo de abuso es un pecado tan horrible? También, ¿qué hacen los ancianos cuando alguien comete un pecado y cómo pueden proteger los padres a sus hijos? Es correcto. Vamos, ¿alguien me quiere dar una lectura completa de la idea importante? La idea importante, tal y como viene ahí. A ver, la idea importante. Vamos a dejar que la hermana de Rosas nos lo lea. Se llama abuso sexual de menores a cualquier acto que realiza un adulto con un niño para satisfacer sus deseos sexuales. Es una perversión que comprende actos como los siguientes: tener relaciones sexuales con un menor, incluido el sexo oral o anal, o acariciarle los genitales, los pechos o las nalgas. Aunque las víctimas más comunes son las niñas, también sufren abusos muchos niños. Y si bien es cierto que la mayoría de los que cometen los abusos son hombres, también algunas mujeres lo hacen. También hay mujeres que abusan de menores, de niñas o de niños. Muy bien, ya tenemos la idea, ya sabemos qué es el abuso de menores. Entramos ahora al primer subtítulo: un pecado muy grave.
Lectura, hermano. Quienes son víctimas de abusos sufren las consecuencias durante años. Y no solo ellos, sino también quienes los aman, sus familiares y los hermanos de la congregación. El abuso de menores es un pecado muy grave. Es un pecado contra la víctima. Causar daño y sufrimiento a los demás es un pecado. Y, como veremos en el próximo artículo, eso es precisamente lo que hace quien abusa de un niño, pues le causa daños muy profundos. Traiciona su confianza y le arrebata su sentido de seguridad. Debemos protegernos a los niños de este acto tan malvado. Y tenemos que consolar y ayudar a los que han sido víctimas de abusos. Pregunta: ¿por qué es un pecado contra la víctima el abuso de menores? Itzel, por favor. Bueno, en el párrafo se especifica que causar daño y sufrimiento a los demás es un pecado. Y pues en términos generales, esto es lo que el abuso sexual a un menor provoca. Le causa daños muy profundos a la víctima, traiciona su confianza, le quita su autoestima, además de que pues estas consecuencias se sufren durante años y también le afecta a terceros, como son los familiares de la víctima y a los hermanos de la congregación. Cuán amplio es, ¿verdad? Entonces, ahí está, porque es un pecado contra la víctima el abuso de menores. Vamos a leer completo el triangulito. Idea importante. Hermano Guardado, por favor. Tanto en este artículo como en el siguiente, llamamos víctima a quien ha sufrido abusos sexuales en la niñez. Con este término queremos dejar claro que él es inocente y quien ha cometido los abusos se ha aprovechado de él y le ha hecho daño. Es correcto. Hermanos, hay jóvenes, algunas niñas ya mayores, que quizás, o niños, digan, no, pues que resulta de que sufrió una violación y pues yo tuve la culpa por no haberme defendido más. O sea, se echan la culpa. Me hubiera defendido más todavía. Pero aquí ya en este cuadrito que ya leímos, deja bien claro que no es así. Ningún joven debe sentirse herido porque fue abusado. Así que es importante que tenga presente esto. Vamos con el siguiente párrafo. Se me corrió la... Bien, ¿cuál vamos? Permíteme un momento. Estamos en el párrafo 6 y 7. Vamos a leerlo, por favor. Es un pecado contra la congregación. Cualquier persona que forma parte de la congregación y abusa de un menor mancha la reputación de ésta. Pero es injusto que las acciones de una sola persona perjudiquen a millones de hermanos fieles que están luchando tenazmente por la fe. No toleramos entre nosotros a quien hace cosas malvadas sin arrepentirse y ensucia el buen nombre de la congregación. Es un pecado contra las autoridades. Los cristianos deben estar en sujeción a las autoridades superiores. Demostramos nuestra sujeción respetando las leyes del país. Si una persona que forma parte de la congregación viola la ley, por ejemplo, al abusar de un menor, peca contra las autoridades. Aunque los ancianos no están autorizados a hacer que se cumplan las leyes, no protegen a quien abusa de un menor de las consecuencias legales de su pecado. El pecador cosecha lo que ha sembrado. Bien. Vamos a entrar en negrita el segundo punto. ¿Por qué es el abuso de menores un pecado contra la congregación?
después termino la pregunta. Porque es un pecado contra la congregación. Hermana de Osuna, por favor. Porque cualquier miembro de la congregación que abusa de un menor está manchando la reputación de esta. Además, es injusto que la acción de una sola persona perjudique a millones de hermanos fieles que están luchando tenazmente por la fe. Muy bien. Después de Judas 3, ¿qué dice el esclavo ahí en el párrafo? Hermano Osuna, perdón, hermano Tirado. ¿Qué dice el esclavo ahí? Dice, no toleramos entre nosotros a quien hace cosas malvadas sin arrepentirse y ensucia el buen nombre de la congregación. Muy bien. Lo cual hay un vislumbre que la persona malvada puede, ¿qué? Hermano Benjamín. Sí, tomando en cuenta lo que menciona el siguiente párrafo, la persona malvada que ha cometido un acto como ese puede tener consecuencias con las autoridades. Así que ahí es donde nosotros o la congregación no tiene por qué prestar atención a eso, en el sentido de que pues va a tener sus consecuencias debido a haber cometido ese acto tan malvado. Gracias, hermano Benjamín. Entonces, ya entendimos, contra la congregación, ¿verdad? Se ensucia el buen nombre de Jehová y la congregación. Y contra las autoridades, ya el hermano Benjamín lo aclaró. ¿Quiere alguien poner énfasis en cuanto a las autoridades? En cuanto a las autoridades. Hermano Jiménez. Si el pueblo de Jehová no protege a alguien culpable de este tipo de pecados, como se hace en la cristiandad, donde se les protege, aquí en la congregación no, sino que el pecador, como menciona Gálatas 6:7, va a cosechar lo que ha sembrado. Y esto implica o puede implicar que las autoridades lo lleven a prisión. Es correcto. ¿Alguien me quiere leer Hechos 25:8, por favor? Hermana Leslie, por favor. Pero Pablo dijo en defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he cometido pecado alguno. Entonces, ¿qué debe hacer la familia de un abusado de menor? Hermana de Fuentes. De un menor o una menor abusada. Es obvio que tiene que denunciar, ¿verdad? De hecho, en el párrafo 6, al final se menciona que nosotros en la congregación no se tolera a personas malvadas sin arrepentirse. Puede ser que alguno que haya cometido algo tan perverso y malvado después se arrepienta, pero eso no le va a librar el hecho de que él tiene que rendir responsabilidades ante las autoridades. Es correcto. Vamos a leer Gálatas 6:7. Hermana de Cavazos, por favor. No se extravíen de Dios, uno no puede mofar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. ¿Cómo aplica a lo que estamos considerando? ¿Cómo aplica ese texto, hermana de Fuentes? El pecador que comete ese pecado tan grave, tan sucio, tan deplorable, tiene que recibir las consecuencias de su maldad. Muy bien.
Hermanos, no hay que saltar un punto que yo quería enfatizar en el párrafo 6, después de Judas 3, donde dice, no toleramos entre nosotros a quien hace cosas malvadas sin, hermano Rivera. Ese es en el caso de que la persona no se arrepienta. Puede haber caído en una tentación, en un mal deseo y arrepentirse. Entonces, en ese caso, no se le denuncia ante las autoridades. Ya la persona que tiene la responsabilidad de hacer la denuncia es el familiar, el afectado. Pero queda en ellos tomar esa decisión, no en la congregación. Entonces puede arrepentirse, quizás no se le discipline expulsándolo, pero sí los dolientes tienen ahora sí, ¿cómo le puede decir? Pueden denunciarlo ante la autoridad. Están en su derecho. Hermano Fuentes. Hace un rato, hermano, después de la predicación me tocó platicar con una persona y salió el tema acerca de esto. Ve la gente, tanto la gente del mundo como nosotros como cristianos, un acto tan perverso que nosotros como cristianos tenemos principios y tratamos de aplicar la ley de lo que Jehová nos ha enseñado. La gente del mundo no, hermano. Un comentario que hizo la persona que me hizo la pregunta, dijo, yo a alguien que haga eso con mi hijo, lo mato y lo hago pedazos, dijo. Entonces, la persona que comete un acto tan grave como ese, está expuesto aún hasta la muerte. ¿Por qué? Porque es un acto que para cualquier persona es repugnante. Es correcto. Vamos a continuar con el párrafo 8, lectura por favor. Es sobre todo un pecado contra Jehová. Cuando una persona peca contra otra, también peca contra Dios. Veamos un ejemplo tomado de la ley que Jehová le dio a la nación de Israel. Esta decía que quien robaba o defraudaba a su prójimo se comportaba infielmente para con Jehová. No cabe duda, entonces, de que una persona que forma parte de la congregación y abusa de un niño, arrebatándole su sentido de seguridad, le es infiel a Dios y ensucia gravemente su nombre. Por ese motivo, vemos el abuso como lo que es, un pecado detestable contra Dios que condenamos rotundamente. ¿Cómo ve Dios los pecados que una persona comete contra otra? ¿Cómo lo ve Jehová? Hermanito Rivera. Sí, él no solamente lo ve como un pecado contra la otra persona, sino lo toma como un pecado contra él. Menciona Levítico 6, 2 al 4, que cuando una persona robaba o estafaba a su prójimo, dice que se comportaba infielmente para con Jehová. Entonces vemos que de igual manera quien abusa de un menor está haciendo un pecado detestable no solamente contra la persona, sino contra Jehová. Es correcto. Hagamos un repaso entonces de los tres, ¿cuántos puntos fueron? En negrita, de los a quienes se ofende con el abuso de menores. ¿Alguien que mencionarme los puntos envueltos en negrita? Hermana, por favor, Elizabeth. Es un pecado contra la víctima, contra la congregación, contra las autoridades y contra Jehová. Está envuelto todo. Muy bien, vamos ahora con el siguiente párrafo, que es el párrafo 9. Sí, párrafo 9, lectura, hermano. A lo largo de los años, la Organización de Jehová ha suministrado muchísima información basada en la Biblia sobre el abuso de menores. Por ejemplo, en las revistas La Atalaya y Despertar se han publicado artículos sobre cómo pueden hacer frente a las heridas emocionales las víctimas del abuso sexual, cómo pueden otros ayudarlas y animarlas y de qué maneras pueden proteger los padres a sus hijos. A los ancianos también se les han dado instrucciones bíblicas detalladas sobre qué hacer cuando alguien comete este pecado. La organización revisa periódicamente los procedimientos que deben seguir los ancianos cuando se presentan estos casos. De ese modo, nos aseguramos de que nuestra forma de tratar este problema
se apega a la ley del Cristo. ¿Qué información basada en la Biblia ha suministrado la organización de Jehová a lo largo de los años y por qué? ¿Qué información? Vamos a dejar que nos dé la respuesta la hermana Gaviño, por favor. Dice que a lo largo de los años la organización de Jehová ha suministrado muchísima información basada en la Biblia sobre el abuso de menores. Por ejemplo, en la revista La Atalaya y Despertar se han publicado artículos sobre cómo pueden hacer frente a las heridas emocionales las víctimas del abuso sexual, cómo pueden otros ayudarlas y animarlas, de qué manera pueden proteger los padres a sus hijos. A los ancianos también se les ha dado instrucciones bíblicas detalladas sobre qué hacer cuando alguien comete este pecado. La organización revisa periódicamente los procedimientos que deben seguir los ancianos cuando se presentan estos casos. De ese modo nos aseguramos de que nuestra forma de tratar este problema se apega a la ley del Cristo. Gracias, hermana. Gracias por su comentario. Entonces, hermanos, específicamente, ¿qué ha suministrado el esclavo fiel y discreto, hermano Fuentes? Gracias, hermano. Aunque ya se dijo mucha información, hermano, pero específicamente Jehová Dios y su organización ha provisto la revista Atalaya, la revista Despertar, los ancianos dentro de la congregación, y también la organización ha provisto información práctica para estar bien preparados sobre de estos abusos de menores sexuales. Hermanos, lo que saben ustedes, lo saben los ancianos. Nada está oculto. O sea que la información que los ancianos tenemos para tratar casos judiciales contra abuso de menores es la información que ustedes tienen en la Atalaya. No hay otra información. Lo único diferente que nosotros tenemos es cómo proceder. Eso es todo. Y aquí hay unos datos en este estudio que ustedes quizás no lo habían leído, pero ahora sí van a saberlo más adelante. Entramos ahora al subtítulo, ¿cómo proceder cuando alguien comete un pecado grave? Esto no lo sabían, ¿verdad? ¿Cómo proceder? Bien, vamos a leer, por favor. Cuando alguien comete un pecado grave, los ancianos que atienden el asunto tienen presente que para seguir la ley del Cristo deben tratar al rebaño con amor y hacer lo que es justo y recto para Dios. Como consecuencia, hay varias cosas de las que se preocupan. Su interés principal es mantener la santidad del nombre de Dios. También se interesan mucho en cuidar de la espiritualidad de los hermanos y en ayudar a quien ha sido víctima de un pecado. Además, los ancianos tratan de ayudar a quien ha cometido un pecado grave a recuperar la salud espiritual, si es posible. El cristiano que cede a los malos deseos y comete un pecado grave está enfermo espiritualmente. Esto significa que se ha dañado su amistad con Jehová. Los ancianos son como médicos espirituales que se esfuerzan por sanar al enfermo, en este caso el pecador. Sus consejos, basados en la Biblia, pueden ayudarlo a reparar su amistad con Dios. Pero esto solo es posible si está arrepentido de verdad. No hay duda de que los ancianos tienen una seria responsabilidad. Se interesan de verdad por las ovejas que Jehová les ha confiado. Quieren que los hermanos se sientan seguros dentro de la congregación. Y por eso actúan de inmediato cuando se enteran de que se ha cometido un pecado grave, como el abuso de un menor. ¿Qué hacen? Analicemos las preguntas que aparecen al comienzo de los párrafos 13, 15 y 17. Bien, tenemos la pregunta. Cuando los ancianos atienden un pecado grave, ¿qué tienen presente? Después termino la pregunta. ¿Qué tienen presente? Esperancita, por favor.
tienen presente que para seguir la ley del Cristo deben tratar el rebaño con amor y hacer lo que es justo y recto para con Dios. ¿Es correcto? ¿Alguien que quiera agregar, hermana Raquel? También mantener la santidad del nombre de Dios. Eso es el interés principal, ¿verdad? Hermana Jiménez. Sí, ¿verdad? También tienen presente que tienen que cuidar la espiritualidad de los hermanos y ayudar a quienes han sido víctimas de un pecado. Entonces, hermanos, ese párrafo ustedes lo tendrán presente cuando los ancianos se reúnen para atender un caso grave de abuso de menores o cualquier pecado que sea grave. Entonces se tiene en cuenta todo eso, lo que ustedes leyeron en ese párrafo. Ahora, ¿y de qué cosas se preocupan? O ya me dieron la respuesta. ¿De qué cosas se preocupan, hermana Arellano? Sí, su interés principal es mantener la santidad del nombre de Dios. También se interesan mucho en cuidar la espiritualidad de los hermanos y en ayudar a quien ha sido víctima de un pecado. Bien, entonces es ayudar a los hermanos de la congregación, velar por ellos. Pero, ¿qué pasa con el pecador? En todas las cosas, en todas las ocasiones, no importa el pecado, ¿se les expulsa? Vamos a leer, por favor, Santiago 5, 14 y 15. En la sala B, por favor, hermana de Gómez. ¿Hay algún enfermo entre ustedes? Que llame sí a los ancianos de la congregación y que ellos oren sobre él, untándolo con aceite en el nombre de Jehová. Y la oración de fe sanará al indispuesto y Jehová lo levantará también. Si hubiera cometido pecado, se le perdonará. Entonces ahora, según Santiago, ¿qué tratan de hacer los ancianos? Hermano Osuna, Rubén. Bueno, aquí menciona que los ancianos tratan de ayudar a quien ha cometido un pecado grave y recuperar la salud espiritual, si es posible, del pecador. Porque el que ha cometido un pecado grave, se dice que, ¿cómo está él? Hermana Alejandra. Se dice que está enfermo espiritualmente. Está enfermo. Hermana Rosa. Entonces aquí en lo que se leyó en Santiago capítulo 5 versículo 14 y 15 menciona que tienen que hacer los ancianos para que ellos recuperen la salud espiritual. Eso es. Hermana Ríos. Sí, entonces ahí es como los ancianos son como médicos espirituales que se esfuerzan por sanar al enfermo. Y dice que con sus consejos basados en la Biblia pueden ayudarlo a recuperar su amistad con Dios. Entonces, se reúnen los ancianos con el pecador y hasta se arrodilla y llora y dice, estoy arrepentido. No me expulsen, estoy arrepentido. Se arrodillan. Llora. No más se puede. Me gustaría que la respuesta la basaran en una nota que viene por ahí. A ver, una nota que viene por ahí. Daniel, por favor, ¿me lee la nota completa? La enfermedad espiritual no se acusa cuando se comete un pecado grave. El pecador es completamente responsable de sus malas decisiones y acciones y debe rendir cuentas a Jehová. Eso es. Gracias. Ahora, ¿alguien quiere comentar en base de esto? Hermano Tirado. Sí, quería comentar que cuando hablamos de enfermedad, de estar enfermos espiritualmente, hablamos de que hemos dañado nuestra amistad con Jehová. Por lo tanto, los ancianos, cuando se habla de sanar,
intentan que nosotros recapacitemos y esa amistad con Jehová sea restablecida. Ya lo que leímos en el texto de Santiago 5, 14 y 15 y la nota que viene aquí, vemos que como rendimos cuentas a Jehová, bueno, vamos a tener malas consecuencias, pero eso no quiere decir que el llorar o el decir yo siento que soy bueno no nos van a expulsar, sino la razón para que no lo hagan es que de verdad, sinceramente, estamos arrepentidos. Muy bien. López, agregue algo más diferente. Sí, también quería comentar porque quizás es un asunto muy serio el que estamos hablando de abuso de menores y alguien se pregunta, pero ¿por qué no los expulsan automáticamente? Bueno, también quería agregar, como ya aprendimos en la nota, una nota anterior, que es abuso de menores. Aunque todo lo que engloba es grave, no es lo mismo, podríamos decir, un simple tocamiento a tener relaciones con un niño, que ya es algo más repugnante. Sí. Entonces, hablar de abuso de menores implican diferentes cosas y cada cosa tiene su consecuencia también. Así es. Y también el grado de arrepentimiento, ¿verdad? Muy bien, hermana. Hermano Rivera, algo diferente. Sí, entonces Jehová es misericordioso y ve cuando es un pecado que se llevó a cabo por un deseo que fue desarrollándose, no fue intelectual. Entonces Jehová da la oportunidad al arrepentido a que recupere su amistad con él. Mas eso no quiere decir que se le vaya a expulsar de la congregación. El comité analizará la situación y en base a la situación que se haya dado en el abuso, puede ser expulsado aunque esté arrepentido. Sí, sí, porque ya aclaró el hermano López que abarca, ¿verdad?, el abuso de menores, que no solamente es la relación sexual, sino otras cosas más. Gracias, hermanos. Vamos con, ahora sí, analizar las preguntas de los párrafos 13, 15 y 17. Lectura, por favor. ¿Los ancianos las leyes sobre denunciar a las autoridades los supuestos abusos de menores? Sí. En los lugares donde existan tales leyes, los ancianos las obedecen. Estas normas no están en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, cuando llegan a oídos de los ancianos una acusación de este tipo, de inmediato piden asesoramiento a la sucursal sobre cómo proceder a fin de garantizar el cumplimiento de las leyes de denuncia de abuso de menores. Los ancianos les confirman a las víctimas, a sus padres y a cualquier otro que conozca el caso que son libres de denunciar ante las autoridades el supuesto abuso. Ahora bien, ¿y si el acusado forma parte de la congregación y el asunto se hace público? ¿Debería pensar el cristiano que presentó la denuncia que ha manchado el nombre de Dios? No, el que lo ha manchado es quien cometió el abuso. Vamos a hacer la primera pregunta que viene aquí. ¿Obedecen los ancianos las leyes sobre denunciar los supuestos abusos de menores? La respuesta es clara, pero explíquela. Hermano López. Sí, ya que en los lugares donde existen los ancianos la llevan a cabo, ya que no violan las leyes de Dios. Y cuando un problema como este llega a los oídos de los hermanos, de inmediato piden asesoría a la sucursal para ver cómo proceder con el problema. Ya los hermanos le avisan a las víctimas, o sea, los padres o a cualquier otro que conozca el caso, que son libres de denunciar al culpable. Pero si esto llega a pasar en la congregación, en lugar de y se hace público y pensamos de que podría manchar el nombre de Dios, no hay que hacerlo porque el que lo está haciendo es el culpable. Gracias, López. Entonces, aclarando el punto, ¿obedecen los ancianos?
Hermano Jesús Pulido. Como ya comentó Santiago, en lugares donde existen esas leyes, sí lo hacemos. Los gobiernos tienen que obedecer esa ley. Así, como cuerpo de ancianos o los que están implicados en el asunto, tienen que pedir asesoramiento al departamento legal de la sociedad para que nos dé las pautas a seguir. Es correcto. Es el punto nuevo que ustedes no conocían, ¿verdad? Los ancianos hablan a la oficina, a los abogados de la sociedad, y ellos nos dicen cómo proceder. Hermano Araiza. Una experiencia lamentable sucedió en una congregación. La familia de la víctima son testigos de Jehová. Ellos no pusieron denuncia, pero los no cristianos sí denunciaron a las autoridades y vinieron por el hermano. Sí, lo apresaron, está cumpliendo una condena actualmente. Sí. Aquí el párrafo es claro. Muy bien, hermano, gracias. Aquí dice bien claro, ¿verdad? Hermano Rivera. Y en el caso de la familia que es víctima del hijo, puede denunciar, no tiene por qué sentirse culpable si se mancha el nombre de Jehová. Está en todo su derecho de denunciar al abusador y no comete ningún pecado. El abusador es el que va a rendir ante Jehová por haber manchado su nombre. Es correcto. Muy bien. Entonces, hermanos, en el párrafo anterior, me parece que fue en el 12, retrospectivamente, cuando se informa a los ancianos de un pecado grave, ¿qué se debe hacer? ¿Cuánto tiempo debe pasar para atender el asunto? Hermana Fuentes. Sí, dice que tiene que ser de inmediato. Y de hecho ahí el párrafo también menciona que aunque los ancianos, su responsabilidad también es cuidar la relación espiritual que tiene el agresor, bueno, el que cometió el pecado, ellos también, ¿verdad? Ellos también tienen la responsabilidad de que los hermanos dentro de la congregación se sientan seguros. Entonces es una situación muy difícil para los ancianos. Así es. Entonces de inmediato, ¿verdad? Y tratar de que los hermanos se sientan seguros. Hermano Rizárraga. Sí, gracias, hermano. Sí, debe ser inmediato y como dice el párrafo, es que los ancianos piden asesoramiento a sucursal. Aquí demuestra que es un pecado muy grave que se tiene que cumplir de inmediato. Y como son pecados delicados, para no cometer errores, entonces por eso está la asesoría legal así de la oficina. Hermano Fuentes. Sí, hermano, ese detalle que habla aquí la revista, cómo los ancianos tienen que hablar rápidamente a la sucursal, es algo pues de una gran protección para ellos y para la congregación. Hace unos días estaba platicando con un abogado que es penalista y él salió este tema por lo que ha pasado aquí en México, y él comentó que ahorita las leyes penales han cambiado mucho en lo que tiene que ver con el asunto de abuso de menores. Así que la organización sí está al día de esos asuntos, por lo tanto para los ancianos es una protección el que hablen directamente a la organización. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Lectura, por favor. 15 y 16. En la congregación, ¿por qué se necesitan al menos 2 testigos para que los ancianos puedan iniciar una acción judicial? Porque así lo dice la Biblia. Esta es una de sus elevadas normas justas. Cuando el pecador no confiesa su pecado, hace falta 2 testigos oculares para demostrar la acusación y que los ancianos puedan iniciar una acción judicial. ¿Significa esto que son necesarios 2 testigos para poder denunciar ante las autoridades un supuesto abuso? No. Esta norma no es aplicable cuando los ancianos o cualquier otra persona quieren denunciar un supuesto delito.
Cuando se acusa a alguien de la congregación de abuso de menores, los ancianos hacen dos cosas. Primero, se aseguran de cumplir las leyes sobre denuncia de abusos y después hacen una investigación basada en la Biblia para determinar qué ocurrió en realidad y si hace falta formar un comité judicial. Si la persona niega la acusación, los ancianos escuchan lo que tenga que decir los testigos. Se forma un comité judicial si se demuestra que ha habido un pecado con el testimonio de al menos dos personas, la que hizo la acusación y otra que también sea testigo de que el acusado cometió ese abuso u otros abusos de menores. El que no haya un segundo testigo no significa que quien ha hecho la acusación esté mintiendo. Incluso en los casos en que no puede probarse la acusación mediante dos testigos, los ancianos reconocen que tal vez se ha cometido un pecado grave, un pecado que ha causado muchísimo daño a otros. Por tanto, continúan prestando ayuda a quienes hayan sido lastimados y se mantienen alerta para proteger a la congregación del daño que pudiera hacer el acusado. Qué difícil, hermanos. Nada fácil para los ancianos. Pregunta. Vamos a leer primero Timoteo 5:19. Primera Timoteo 5:19. Primera a Timoteo 5. A ver, el jovencito que está por ahí. A ver, súbele. No admitas una acusación contra un anciano salvo únicamente por la evidencia de 2 o 3 testigos. Gracias. ¿Alguien que me parafrasee el texto? ¿Alguien que me parafrasee el texto? López. Y dice que no se debe de emitir una acusación si no es por 2 o 3 testigos. Bien, ahí va la pregunta. Teniendo en cuenta 1 Timoteo 5:19, ¿por qué se necesitan al menos 2 testigos para que los ancianos puedan iniciar una acción judicial? Hermano Castelo. Ahí se menciona que porque así lo dice la Biblia. Esta es una de sus elevadas normas justas. Cuando el pecador no confiesa su pecado, hace falta 2 testigos oculares para demostrar la acusación y que los ancianos puedan iniciar una acción judicial. Muy bien. ¿Qué hacen los ancianos cuando se acusa a alguien de la congregación de abuso de menores? ¿Qué hacen los ancianos, hermana Rocha? Hacen 2 cosas. Primero, se aseguran de cumplir las leyes sobre denuncia de abuso y después hacen una investigación basada en la Biblia para determinar qué ocurrió en realidad y si hace falta formar un comité judicial. Muy bien, ahí está la explicación. Aclarando un poco más, López. Bueno, eso es en la congregación, pero aquí menciona el párrafo 15 que para las autoridades no se ocupan los 2 testigos, con uno basta ante las autoridades. Qué interesante ese dato, ¿verdad? Así que si el padre o la madre de un menor de inmediato se va con la policía, está en su derecho de hacerlo, tenga o no testigos. Muy bien. ¿Alguien quiere leerme la nota, por favor? Es muy interesante la nota.
Hermana de Pulido, por favor. Uno de los padres u otra persona en quien el niño confíe puede informar a los ancianos del supuesto abuso. De este modo, el niño no sufrirá más daño emocional. Los ancianos nunca le piden a un niño que esté presente mientras ellos hablan con quien supuestamente ha abusado de él. Muy bien. Esas notas hay que tenerlas a la mano, hermanos, los ancianos de la congregación. ¿Se escapa algo, López? A ver, por favor, López. López es mi asesor. A ver, por favor. Sí, otro dato interesante en cuanto a esto, hermano, porque es un asunto delicado. En la congregación se ocupan 2 testigos, pero aquí menciona el párrafo 16 que no tienen que ser del mismo caso. Esto es muy importante, es decir, quizás solamente es la víctima, ese es un testigo, y el otro, si nadie lo vio, puede ser alguien que sepa que ese mismo hermano, esa misma persona abusó también de su hijo o de otra persona, y ya se acepta también como un segundo testigo. Qué cosas, lleva tiempo todo esto, ¿verdad? Hacer investigación para que las cosas salgan bien. Veamos otra pregunta. Párrafos 17 y 18. ¿Cuál es la función del comité judicial? Los ancianos que forman el comité juzgan o determinan si una persona puede seguir formando parte de la congregación. El término judicial no significa que ellos juzgan si las autoridades deben castigar o no a quien ha violado la ley. Los ancianos no interfieren en la aplicación de esta. Más bien, dejan los delitos en manos de las autoridades. La labor de los ancianos que forman parte de un comité judicial es espiritual o religiosa. Basándose en la Biblia, juzgan si el pecador está arrepentido o no. Si no lo está, lo expulsan y anuncian a la congregación que esa persona ya no es testigo de Jehová. Si, por el contrario, está arrepentido, puede seguir dentro de la congregación. No obstante, los ancianos le informarán de que quizás nunca reciba privilegios ni ocupe un puesto de responsabilidad. Además, como se interesan por el bienestar de los niños, tal vez les digan en privado a quienes tienen hijos menores que vigilen el trato de estos con el pecador. Al tomar estas medidas, tendrán cuidado de no revelar la identidad de quienes han sido víctimas de abusos. Muy bien, la pregunta es, explique cuál es la función del comité judicial. ¿Cuál es la función? Tengo niños que quieren comentar, ¿verdad? Pero luego les damos, a ver, como hay preguntas muy difíciles, ¿verdad? Las respuestas pesadas, ¿verdad? Hermana, por favor. La función de un comité judicial. Sí, pues yo la entendí así. Los ancianos forman el comité y juzgan el caso, ven el caso. Entonces, si el pecador, si el cuerpo de ancianos que están viendo el asunto, el pecador ven que se arrepiente y eso, pero no quiere decir esto que los ancianos van a librarlo de la ley del César, ¿verdad? La víctima tiene la responsabilidad de, si ella quiere denunciarlo, lo puede denunciar, aunque el pecador esté arrepentido. Dejó bien claro el punto, hermana, gracias. Hermano Pulido, por favor. Como lo expresa aquí el párrafo 18, la función de este comité judicial formado por los ancianos es espiritual, es un asunto religioso. Se basa en la Biblia para llegar a juzgar al pecador si se arrepiente o si no se arrepiente. Si lo expulsa y anuncia a la congregación que ya no es testigo de Jehová, o si no se arrepiente, o si está arrepentido, pues quizás siga formando parte de la congregación, pero informándosela que quizás nunca vaya a recibir algún tipo de privilegios. Pero es un asunto espiritual dentro de la congregación.
bien claro, muy bien. Ahondando un poquito en cuanto a si no se le expulsa al pecador, ¿cómo se protege a las víctimas? ¿Cómo se protege a las víctimas, hermano Coronado? Bueno, aquí en este caso se tiene que hablar con los padres, ¿verdad? Porque entonces se va a pensar en el bienestar no solamente de las víctimas, sino de todos los niños que hay en esa congregación. Se va a hablar con los padres, se puede dar inclusive un discurso para protección, y entonces en el cual se puede decir que se vigile el trato de esta persona en particular con sus hijos pequeños. Esto es una protección amorosa de parte de Jehová para que los padres estén al pendiente y siempre cuiden el bienestar de sus hijos. Es correcto. ¿Cuántos privilegios puede tener, hermana de Cobos? Dice que quizás nunca reciba privilegios ni tampoco ocupe un puesto de responsabilidad. También iba a comentar yo que menciona que al tomar medidas sobre los niños de la congregación, también se va a tener cuidado de que si algún niño fue víctima de abuso, no se va a dar la identidad de ese niño. Eso es importante. Jamás se debe revelar la identidad de las víctimas. Así que interesante información, hermano. Un comentario más para esto, para seguir adelante, hermana de Fuentes. Entonces quiere decir que aunque el pecador, ¿verdad?, esté arrepentido, tanto legal como también teocráticamente, va a recibir su ¿cómo se llama?, su disciplina, ¿verdad? En el caso legal, pues ya se mencionó, pero en el caso de la congregación, muchos pueden decir, bueno, ¿y por qué no qué pasó ahí, va? Pero, como ya se mencionó, ya nunca van a poder tener privilegios, y aparte de que a los padres que tienen niños se les va a advertir de esa situación. Entonces también me imagino yo que para el pecador eso también va a ser vergonzoso. Sí. Vamos con los párrafos 19 al 22. Los padres tienen la obligación de proteger a sus hijos de cualquier peligro. Padres, sus hijos son un regalo de Dios, una herencia de parte de Jehová. Es su responsabilidad cuidar este regalo. ¿Qué pueden hacer para evitar que sus hijos sean víctimas de un abuso? Primero, infórmense bien sobre el abuso de menores. Aprendan qué tipo de personas abusan de los niños y cómo los engañan. Estén al tanto de los posibles peligros. Recuerden que en la mayoría de los casos el abusador es alguien a quien el niño conoce y en quien confía. Segundo, mantengan abiertas las líneas de comunicación con sus hijos. Eso implica escucharlos con atención. Recuerde que a menudo a los niños les resulta difícil contar lo ocurrido. Puede que tengan miedo de que no les crean, o quizás la persona que abusó de ellos los haya amenazado para que no digan nada. Si ustedes sospechan que algo va mal, háganle preguntas con cariño y escuche con paciencia sus respuestas. Tercero, informen a sus hijos. Díganle lo que necesitan saber sobre el sexo de acuerdo con su edad. Enséñeles qué hacer y decir si alguien trata de tocarlos de una manera inapropiada. Usen la información que ha publicado la Organización de Dios sobre cómo proteger a los niños. ¿Cómo pueden proteger los padres a sus hijos? Vean la foto de la portada. ¿Cómo pueden protegerlos? Hermano Rivera, por favor. Sí, aquí por lo menos se dan 3 recomendaciones. La primera es lo que dice Proverbios 22:3. Ahí se dice que es sagaz el que ha visto la calamidad y procede a ocultarla. Entonces los padres tienen que estar bien informados acerca del abuso de menores. Tienen que estar al tanto de los posibles peligros. Me llama la atención lo que dice al final de ese párrafo,
en la que la mayoría de los casos el abusador es alguien a quien el niño conoce y en quien confía. Entonces, hay ocasiones en que los padres los dejan a cargo quizás de algún familiar o de algún amigo en quienes confían ellos. Entonces, es algo que deberían de estar al tanto. Es interesante eso que comentó el hermano, ¿verdad? A veces somos muy confianzudos, ya no son tiempos para eso, hermano. Leslie, su comentario. El segundo punto también es muy importante, habla sobre mantener abiertas las líneas de comunicación con sus hijos y eso implica escucharlos con atención. A los niños es muy difícil contar lo que les pasa y frecuentemente no lo dicen abiertamente. A lo mejor ni siquiera ellos entienden a cabalidad qué es lo que les está pasando o qué fue lo que les pasó. Por eso es importante que los padres les hagan preguntas con cariño, pero más importante que escuchen con paciencia sus respuestas. Y si ven indicios, prender alarmas, porque tal vez el niño ni siquiera sea consciente de qué le sucedió. Ojo, hermanos, eso es muy importante. A veces los padres, el niño le dice, papá, fulano me tocó aquí. Estás loco tú. Somos muy confianzudos y confiamos a veces en la familia, a veces cercana. Hermano Gómez. Y aparte otro punto que cabe de resaltar sobre mantener abiertas las líneas de comunicación, quizás el niño o el que abusó del menor quizá lo amenace, que no diga nada con algunas otras cosas. Entonces esa amenaza, si nosotros tenemos buena comunicación con nuestros hijos, vamos a notar diferencias y las vamos a detectar. Por eso debemos de tener las líneas de comunicación muy abiertas con los niños. Es correcto. Hermana Tirado. Y aquí sobre el tercer punto es que los padres, ¿verdad?, necesitan pues decirle a sus hijos que sepan sobre el sexo de acuerdo con su edad y enseñarles qué hacer y decir si alguien trata de tocarlos de una manera inapropiada. Muy bien. Y para los padres, ¿qué información tenemos? ¿Qué información hay, hermana Rosa Manjarres? Sí, la Organización de Dios ha publicado información para los padres sobre cómo proteger a los niños y aquí se mencionan como 17 informaciones que hablan sobre eso. Interesante. Así que, hermanos, padres de familia, tutores y ¿quiénes? Abuelos que también son responsables de que los padres les dejan a sus hijos. A ver, abuelito, tú te vas a encargar de mi hijo. Así que, ¿qué dice la nota? ¿Alguien me quiere leer la nota para que vean que no estoy dando una respuesta fuera de lugar? La nota que viene por ahí. Araiza, ¿me lees la nota, por favor? Lo que se dice aquí a los padres es igualmente aplicable a los tutores legales u otras personas que ejerzan la responsabilidad parental sobre un menor. Así es, a quien se le ha encargado responsabilidad legal. Ya no voy a leer el último párrafo, voy a hacer la pregunta. ¿Cómo vemos el abuso sexual de menores? Gracias, hermano, por su excelente lectura. ¿Cómo vemos el abuso sexual de menores? Hermana Narda, por favor. Las congregaciones se guían por la ley del Cristo, es por eso que los testigos de Jehová vemos el abuso sexual de menores como lo ve Jehová, como un pecado detestable y un acto malvado. Correcto. ¿Qué pregunta se responderá en el siguiente artículo? La pregunta que se va a responder en el siguiente artículo. A ver, la jovencita que está aquí con Tere. ¿Cómo podemos ayudar a las víctimas de los abusos?
Próximo estudio, hermanos, prepárenlo, vamos a contestar esa pregunta muy interesante. Vamos a hacer ahora las respuestas de repaso. ¿Por qué es el abuso de menores un pecado grave? ¿Por qué es un pecado grave? Hermana Pulido. Porque causan daños muy profundos, traicionan la confianza y arrebatan el sentido de seguridad de la víctima. Cuando los ancianos atienden casos de pecados graves, ¿de qué cosas se preocupan? ¿De qué cosas se preocupan? ¿De qué cosas se preocupan? Hermano Jiménez. En primer lugar, lo que hay que hacer es, por ejemplo, a las amenazas que deben de procurar los padres, como proteger a sus hijos, y hagan de eso, pues lo principal es preguntarles y decirles quién los tienta o quién los engaña. Entonces esa es una base principal de que para que los padres sepan cómo se porta el niño. Gracias, hermano. Y otro punto, hermano Fausto Tirado. Vemos que los ancianos se interesan por aplicar la ley del Cristo, es decir, tratar con amor a todos los que han cometido algún pecado grave. También vimos que ellos se interesan por el nombre de Jehová, ¿verdad?, que no se ha manchado, y también por la congregación, no exponerla a influencias negativas. Muy importante, como vimos en el libro de Santiago, es que los ancianos se preocupan por la espiritualidad, la relación con Jehová que tiene el que ha hecho el pecado, tratarlo de ayudar para que recapacite. Correcto. Y finalmente, ¿cómo pueden los padres proteger a sus hijos? ¿Cómo pueden protegerlos? Ahora sí, la niñita que está allá atrás desde el principio me está levantando la mano. ¿Cómo? A ver, comenta. Mantengan abiertas las líneas de comunicación con sus hijos. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué más? Líneas abiertas de comunicación con los hijos y... Rosa, por favor. Y... Sí, también se nos aconseja, ¿verdad?, lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Esa es la herramienta más importante, y utilizar las herramientas que nos da la organización para padres e hijos, y como menciona Santiago 1:19, ¿cuáles pueden ser los obstáculos de la línea de comunicación? Tiempo, hermanos, tiempo hace falta, y hay que dedicarlos a los hijos, porque a veces estamos tan enfrascados en el trabajo y en otros quehaceres cotidianos de la vida que no consideramos esta información valiosa que nos da el esclavo fiel y discreto. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Terminaremos con la canción asignada, que es la canción 103, con el título Nuestros pastores son un regalo de Dios, basado en Efesios 4:8. ¿Entendieron? Sí, ¿verdad? Cantemos.
82 vamos a hacer la oración.